Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maritza García Villa. Este es mi proyecto integrador de la materia de Derecho Laboral. Eh, Mi matrícula es al 0791180 y actualmente radico en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, México. La primera pregunta es, ¿cuál es el fundamento jurídico del sindicato y cómo lo define la Ley del Federal del Trabajo? Su fundamento es la libertad sindical y la autonomía sindical. Según el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo, define tal cual a un sindicato como una asociación de trabajadores o patrones que fue constituida para el estudio, el mejoramiento y la defensa de sus respectivos intereses. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los requisitos legales que deben atenderse para la constitución de un sindicato? Es necesario contar con una copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva que se realizó. También una lista con el número, los nombres y los domicilios de los integrantes. Además, incluir el nombre y el domicilio de los patrones, las empresas o los establecimientos en los que se prestan los servicios. Copia autorizada de los estatutos que fueron establecidos y copia autorizada del acta de la asamblea en la que se eligió la directiva. ¿Qué beneficios y obligaciones tienen los trabajadores que pertenecen a un sindicato? Destacados es la celebración de este tipo de contrato colectivo de trabajo por el patrón. También poseen otros derechos como el acceso a parques recreativos, los precios preferenciales en determinados comercios y los paquetes de vacacionales a costos económicos. Algunas obligaciones es posible que se limiten a dos, que es asistir a las asambleas y cumplir con el pago de las cuotas sindicales. La siguiente pregunta es, ¿a qué se le llama huelga y qué objetivos persiguen? Bueno, es una herramienta legal que las asociaciones de colaboradores usan para demandar algún beneficio. Es una suspensión temporal del trabajo que está organizada por un sindicato y no cuenta con un tiempo legal predeterminado para finalizarlo, de tal manera que podría mantenerse de forma indefinida. Revisar el contrato colectivo de trabajo, exigir el cumplimiento de dicho contrato colectivo de trabajo, demandar el pago de utilidades y lograr un equilibrio entre los factores de la producción. También es el de apoyar a otra huelga buscando perseguir algunos de los objetivos legales anteriores. ¿Qué requisitos debe de cumplir una huelga para que surjan efectos legales? El primero es el requisito es de forma. Aquí los empleados tendrán que especificar cuál será el contenido del contrato, como es el aumento salarial, las vacaciones o las prestaciones superiores a la ley. El segundo requisito es el de mayoría obrera. La huelga debe estar respaldada por el 50% más un colaborador. Y el tercer requisito es el de fondo. El pliego petitorio reunirá los requisitos establecidos por el artículo 900 para solicitar al patrón una contestación a las solicitudes de los trabajadores en menos de 48 horas. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de trabajos especiales se contemplan en la Ley Federal del Trabajo y en qué consisten? El primero es trabajadores de los buques. Son los individuos que elaboran en embarcaciones que ostentan la bandera americana, de tal manera que en la categoría se incluyen al capitán y a los marineros. Los trabajadores de aeronáutica son individuos cuya labor se desempeña a bordo de las naves aeronáuticas, que como los aviones, las avionetas y los helicópteros, ya sean comerciales o privados. En esta categoría se incluyen a la tripulación de la aeronave, la cual está compuesta por el piloto, los oficiales, al navegante y los siguientes son los deportistas profesionales. Estas personas que practican un deporte y firmaron un contrato de trabajo con un club o una empresa para representarla a nivel profesional, obtienen ingresos gracias a los patrocinios y los contratos publicitarios. Las siguientes son los actores y músicos. Se trata de personas que interpretan papeles, canciones y hacen doblajes, locución o actos de entretenimiento, ya sea en teatro, cine, centros nocturnos, circos, programas de radio o televisión. Siguientes son los trabajadores del hogar, las personas que de manera remunerada realizan actividades de cuidado, aseo o asistencia al hogar. Y los trabajadores de restaurantes, bares y hoteles, estos trabajadores tienen como obligación atender con esmero y cortesía a la clientela del establecimiento donde laboran y reciben propinas que deben de ser consideradas como parte de su salario. La última pregunta es, ¿cuáles son las autoridades laborales que existen en México y de qué se encarga cada una de ellas? La primera es la Junta de Conciliación y Arbitraje. Son las autoridades judiciales laborales que se encargan de ofrecer justicia y se conforman por tres elementos que sustentan sus funciones. Primero, representantes del gobierno, la segunda, trabajadores y la tercera, los patrones. La siguiente autoridad es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Esta resguarda los derechos obreros mientras duren los procedimientos judiciales. Brinda asesoría legal en caso de que un trabajador no cuente con la representación de un abogado. La siguiente es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Impulsa a los obreros asegurando buenas condiciones de trabajo y cuida que se lleve a cabo el cumplimiento de la normatividad laboral. La última es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y esta se encarga de gestionar la justicia en diversos ámbitos con relación a los servidores públicos. Bueno, esto ha sido todo por parte de mi actividad. Muchas gracias por